tengo el honor de presentar al doctor Mauricio Beltrán, quien nos va a dar una conferencia magistral. Él es doctor en filosofía, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la universidad y tiene el seminario de hermenéutica. Ha publicado varios libros sobre historia de la filosofía y hermenéutica filosófica, de los cuales los últimos son Perfiles esenciales de la hermenéutica, el Tratado de Hermenéutica Analógica, la hermenéutica analógica de la historia, Interpretación y construcción del mundo. También ha publicado numerosos artículos y reseñas en revistas filosóficas. El doctor pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 3 del SNI, y además el doctor ha participado en la Academia de la Lengua Mexicana e Historia de la Filosofía y en la Academia Mexicana de los Derechos Humanos. Fue Premio Universidad Nacional en el área de investigación de las humanidades en el año 2000. Yo creo que a mí, cuando me dijeron que tenía que presentar al doctor Mauricio, se me hizo su currículum algo muy amplio y se me hizo muy complicado pensar en presentar a un hombre con una vida académica tan amplia y sin embargo con una gran sencillez. Así es que muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. No, más bien, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a esta conferencia a platicar con ustedes y gracias por la presentación tan cariñosa que hizo usted y también pues gracias a todas las autoridades de la MADES por darme esta oportunidad de platicar con ustedes acerca de cómo vería yo que se puede aplicar esto que yo he llamado, ya tiene más de 20 años, la hermenéutica analógica en la educación. De hecho, ya la hermenéutica se ha aplicado a la pedagogía, a la educación, porque la hermenéutica es la disciplina de la interpretación de textos. Y nosotros podemos ver la interacción en el aula como un texto. Y por lo tanto, tenemos que interpretar. De hecho, nuestros alumnos nos interpretan. A veces diría yo, nos escanean, ¿verdad? Y ya, sí, inevitablemente nos están interpretando. Y más vale que nosotros también los interpretemos. La hermenéutica, pues, es la ciencia y arte de la interpretación de textos. Pero el texto ha cambiado mucho. El texto, al principio, por supuesto que era el texto escrito, pero también sabemos que el texto escrito es un texto cerrado. Por eso, un gran hermeneuta del siglo XX, Hans-Georg Gadamer, añadió el concepto de texto como el diálogo, la conversación. Ya no es un texto cerrado como el texto escrito, sino que muchas veces la interpretación del diálogo, la conversación, se va por donde no queremos, ¿verdad? No es un texto ya fijo y cerrado, es abierto y a veces incluso se nos escapa de las manos. Pero también, y es donde entra la interacción en el aula, también otro gran hermeneuta del siglo XX, Paul Ricoeur, añade otra noción de texto más amplio, la acción significativa como texto. Y por supuesto que en el aula tenemos acción significativa. Fíjense que es bien importante rebasar en la hermenéutica el texto escrito y el texto hablado y llegar a la acción significativa. Por ejemplo, yo di clase de hermenéutica en el círculo psicoanalítico y los buenos psicoanalistas me decían, sí, efectivamente, nosotros más allá de las palabras que dice el paciente, el analizado, estamos analizando, interpretando su acción, cómo nos ve, cómo está la transferencia,
qué es lo que está diciendo más allá de las palabras. Así también nosotros en el aula encontramos acciones significativas, y es lo que nos puede servir para dar una educación significativa, una enseñanza significativa. Sobre todo yo lo pienso desde la filosofía, porque muchas veces hemos enseñado una filosofía poco significativa para el ser humano. Nosotros los profesores de filosofía tenemos esa obligación de hacer significativo el aprendizaje de la filosofía. Por eso quisiera añadir aquí y decirlo, me ha gustado mucho dar clase en la Madens, porque es como un reto, porque son tantas las disciplinas, y tener que hacer que me entiendan al dar una clase de filosofía, eso sí es un buen reto, eso sí es algo que a mí me ha estimulado muchísimo. Para eso sirve pues la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación, y la interpretación no debemos entenderla como a veces se hace, una comprensión inmediata, no, es una comprensión, sí, pero como nos diría el gran filósofo Martin Heidegger, es procesual, es un proceso, es ir profundizando cada vez más en la interpretación de lo que hemos puesto como un texto. En este caso, yo les decía, la acción significativa que se da, o las acciones significativas más bien, que se dan en la interacción educativa, en el aula. Hay muchísimas cosas que tenemos que saber interpretar para poder relacionarnos bien con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes. Y también vamos a combinar la noción de hermenéutica con la educación. Aquí hacía yo un repaso histórico de lo que ha sido la educación, porque únicamente podemos decir que es la educación partiendo de lo que ha sido, desde los griegos, cómo era la educación en Grecia, cómo era la educación en Roma, cómo estaba vinculada muchísimo, es más, articulada por la filosofía y la retórica. Inclusive, yo podría decir lo que ahora llamamos hermenéutica, era una parte de la retórica. La retórica, como pragmática en sentido semiótico, era lo que fungía como hermenéutica en la antigüedad. Y también la retórica era lo que servía para enseñar. De hecho, lo que usamos para enseñar, lo que estoy usando ahorita, mal, pero usando para hablar con ustedes, es la retórica. La retórica le compete también al educador, ¿no? Porque si la retórica la aplican ahora, incluso en la propaganda, en los comerciales, etcétera, mucho más en toda esa tradición que viene desde la antigüedad. Por ejemplo, en Roma, además de la expresión o la enseñanza de contenidos filosóficos y jurídicos, se enseñaba al alumno a deliberar. Y sabemos que la deliberación, la deliberatio, la eubúlisis que decían los griegos, era parte de esa virtud tan importante para griegos y romanos como era la frónesis, la prudencia tanto personal como política, porque el que sabía deliberar podía ser ciudadano, el cuives, el ciudadano, de ahí viene el civismo, ¿no? El ciudadano es el que es capaz de deliberar. Y qué curioso, la deliberación formaba parte tanto como un aspecto de la prudencia y también una parte de la retórica. Era la deliberación en la cual se examinaban los pros y los contras de una acción. También es curioso que, ya que hablaba de la frónesis, de la prudencia, Hans-Georg Gadamer, este gran filósofo que también fue gran filólogo clásico, decía que la frónesis, la prudencia, era la estructura, el modelo de la hermenéutica, porque es pensar algo en su contexto. Y si me piden que reduzca a lo más importante y mínimo la hermenéutica, interpretar es poner un texto en su contexto. La prudencia, la frónesis, es la que nos hace encontrar el contexto de nuestra acción, el contexto en el que nos encontramos. Y lo mismo que hacemos al interpretar.
Por eso decía que para mí, en la antigüedad, la retórica hacía las funciones de la hermenéutica. Y era importantísima la retórica para la educación en Grecia y en Roma, simplemente para hacer que el muchacho pudiera aprender a deliberar. Y la deliberatio, la eubúlices, era lo que nos permitía llegar, ocupar puestos y votar para que fueran ocupados. El ciudadano, es la noción del ciudadano. Esto se recoge en la Edad Media con la idea del trivium y del quadrivium. El trivium, de ahí viene trivial, lo facilito, eran las disciplinas del lenguaje, las ciencias lingüísticas, la gramática, la lógica y la retórica. Y el quadrivium eran ya las ciencias no del lenguaje, sino reales, sobre todo la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. La filosofía era como la síntesis de todas, es lo que recorre en la educación medieval, por ejemplo, hasta el Renacimiento, porque en este ínterin entre la Edad Media y el Renacimiento surgen las universidades que ya tienen como instrumento conceptual la dialéctica, es decir, la discusión. En filosofía no se puede aprender si uno no discute. Por eso en clase de filosofía la mayor parte, aunque a muchos no les gusta, pero es dar la palabra para que puedan deliberar, para que aprendan a discutir los conceptos. Y a veces incluso vemos alumnos de filosofía que se les pasa un poco, se cuestionan todo. Como me decía un alumno mío de licenciatura en filosofía, yo niego todo. Claro, así no se puede tampoco avanzar mucho en filosofía. No, acepta algo, me decía, porque si no, no se puede tampoco dialogar. Ustedes saben, por teoría de la argumentación, que si el otro no acepta alguna de mis premisas, no puedo argumentarle nada. Bien, ya después del Renacimiento, con las literae humaniores, es decir, el humanismo, las bellas letras, hay un sesgo diferente también de la educación. La educación allí es vista, muy hermoso. Yo quisiera que se viera también así la filosofía, como un taller. Iba uno al taller de un gran pintor, por ejemplo, qué sé yo, Leonardo, Michelangelo, y iba uno a aprender desde tomar un pincel. Así también se está concibiendo recientemente la enseñanza de la filosofía. Ya en la actualidad, en la modernidad, perdón, poquito antes de la modernidad, es la educación enciclopédica, que todos hemos padecido, muchas veces sí, sobre todo en el bachillerato, ¿verdad? Es una especie de compendio de todas las ciencias, pero después tenemos que repetir mucho para afianzar todo esto, ¿verdad? Ya en la actualidad hay un fenómeno que me llama mucho la atención, sobre todo en la más reciente literatura de filosofía de la educación, y es la vuelta al concepto de virtud. Es decir, ahora se plantea, en los más recientes, Alas de MacIntyre, Bernard Williams, Philippa Foot, Elizabeth Anscombe, Peter Gitch, Gilbert Ryle, un discípulo de Wittgenstein, y un pedagogo, David Carr, tanto en la literatura de filosofía analítica como en la literatura de filosofía postmoderna, está volviendo, se está replanteando la noción de enseñar en virtudes. Ya no contenidos, así, como si fueran costalitos, los alumnos donde se guarda o se deposita un contenido, sino formar esos hábitos, esas habilidades que son las virtudes. Antiguamente el propio Aristóteles, ya un hábito bueno era virtud, un hábito malo era vicio. Era la vértebra, por así decir, de la educación para este gran filósofo, y se está recuperando, ¿no? En la filosofía analítica, curiosísimo, Bernard Williams, Philippa Foot, Elizabeth Anscombe y sobre todo el gran Peter Gitch, que todavía vive. Y en la filosofía postmoderna, sobre todo por el propio Gadamer y Alasdair MacIntyre, un gran filósofo moral
que plantea también la ética de virtudes. Es curioso, fíjense, si también ha vuelto la noción de virtud a la epistemología. Hay una epistemología en virtudes, donde ya no se trata de buscar experimentos, diseñar este tipo de cosas, sino darle al alumno los hábitos que necesita para ser investigador. Claro, esto proviene de Wittgenstein, a través de Gilbert Wright, Thomas Kuhn y otros que han trabajado esto. Hay un filósofo cubano norteamericano que venía mucho cuando estaba yo aquí en Filosóficas. Allí lo traducen y lo siguen. Es más, en Filosóficas, donde estuve yo como 15 años, hay todo un grupo de investigación en epistemología de virtudes, sobre todo siguiendo a Ernesto Sosa, un profesor cubano norteamericano que enseña en Brown University. Aquí está un grupo, todo un equipo que trabaja epistemología, la epistemología o filosofía de la ciencia más reciente. Claro, viene de Wittgenstein, se recibe un poco en Gilbert Wright,